Un mejor amén. Amén. ¿Cuántos están alegres de ver el poder de Cristo? Amén. Antes de entrar en la palabra de Dios, quiero dar oportunidad a Rosa para que ella dé el testimonio para glorificar al Señor de las bendiciones. En este caso son materiales y yo sé que también espirituales que Dios ha dado a su familia por el poder del que todo lo puede, ¿verdad? Amén. Así como usted vio que Dios se está moviendo en Mauricio y su familia, Dios se mueve por todos lados trayendo su bendición. Amén. Buenos días a todos. Bueno, sí, la bendición que Dios hizo en mi familia es material, pero la principal que siempre hace, que le digo yo a mi pastor, es el milagro de la vida que nos da, ¿verdad? Que Él siempre ha estado con nosotros y nos da el don de la vida y el don de la salvación. Entonces de eso más me glorío de la salvación que Dios ha hecho en mi vida. Lo material ha sido que, bueno, en un proceso larguillo, ¿verdad? De 3 años, siempre nosotros hemos tenido el gusanito de hacer repostería y cositas para vender. Entonces, en vista de que para nosotros económicamente era difícil adquirir el material necesario para presentar los productos, entonces yo solicité una ayuda a Limas, puesto que Dios nos ha bendecido en este país con el instituto de esa ayuda para las personas que tenemos bajos recursos. Entonces, primeramente, como yo no tenía preparación, obviamente ellos en lo que son ideas productivas piden que uno se prepare y me decían que no, siempre habían trabas. Entonces, a pesar de que Diego sí se ha preparado y él sí tiene cursos y él ha sacado un montón de cosas, ellos me decían que como ahí principalmente ayudan a la mujer, necesitaba yo prepararme. Entonces la bendición comenzó desde que aquí en la iglesia se hizo el curso de emprendimiento y plan de negocio, el cual gracias al Señor fue gratuito totalmente, y con ese título, ¿verdad? Y otros títulos que adquirí como el de manipulación de alimentos, etcétera, comenzó el proceso. Fue largo, ¿verdad? Hubo que hacer mucho trámite, pero el resultado fue que Dios respaldó siempre, ¿verdad? Que desde un principio yo se lo puse a Él en sus manos, y hoy en día, gracias al Señor, la ayuda fue completa, puesto que yo presenté las cotizaciones y a mí me decían, es mucho lo que pide, o sea, que hay que ver que le van a ayudar. Y gracias al Señor, ni siquiera me dijeron esto sí, esto no, simplemente me llamaron, esto está aprobado, pero no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Como les dije. Y bueno, la mano de Dios estuvo siempre ahí, con todas las cosas que se fueron dando poco a poco, las personas que me atendían en el IMAS, a pesar que yo llegaba y ahí había, bueno, cantidades de personas que hasta se salían de ahí. Yo llegaba, entregaba mi cédula y en cuestión, ¿qué les digo? De 10 minutos me llamaban a mí. No sabía por qué. Yo le decía a mi papá, la señora que me atiende no es cualquiera, la coordinadora de este programa. Entonces, ella siempre tuvo una amable respuesta para mí, un buen trato con todos los trámites, todo fue, gracias al Señor, bien recibido. Y al día de hoy todo se cumplió, me ayudaron con todo, me ayudaron con lo que es el menaje, todo el equipo, incluso la materia prima, cosa que ellos cuesta que ayuden con eso. Entonces yo solo les digo, hermanos, en mi vida se cumplió Proverbios 16:3, que dice, deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Amén. Entonces le doy la gloria a Dios porque comenzamos un proyecto que hoy en día está apenas iniciando, pero les pido su oración para que todo lo que hagamos sea bien recibido y estamos a sus órdenes. Gracias. Bueno, también tenemos hoy estoy cumpliendo años yo, años de que, no de edad, estoy cumpliendo 14 años de que el doctor me dio el bombazo de que tenía cáncer maligno. Y yo quiero pedirle a Diego Corrales, que está aquí conmigo, que en esos días él estuvo más cerca de mí que mis propios hijos. Tal vez estuvo un poco menos que mi esposa, ¿verdad? Porque la esposa es la más cercana.
pero él estuvo conmigo en ese momento y yo quiero que él rápidamente les cuente el momento exacto en que recibimos esa noticia tan terrible, y para que usted se prepare que la vida cristiana es una vida en la cual hay que estar dispuesto siempre a luchar. Y hoy hace 14 años recibí ese bombazo. Yo después de eso lloré toda la noche y alabé al Señor toda la noche y le pude alabar por todo lo que la Biblia cuenta. Entonces, Diego, por favor. Aquí. No, puedes venir aquí. Además quiero también que glorifiquemos a Dios porque Diego está estrenando su cargo, ¿verdad? Tanto le da un aplauso a Cristo que está iniciando el cielo. Hace 14 años Jimena estaba recién nacida. Yo estaba trabajando como el pastor en esa época. El pastor estaba bastante hermoso en esa época, entonces tenía un poquillo problemitas de sobrepeso, entonces Doriana se preocupó por él mucho y creo que le había dado unos ataques, un dolor en un brazo, era algo así. Y Doriana lo llevó a hacerse examen de todo, bendito sea Dios. Nunca se me olvida porque fuimos por una cosa y nos dimos cuenta por otra, estaba muchísimo de colesterol. Y Humberto fue y se hizo todos los exámenes que había que hacerse. Nada más hizo un comentario que tenía el antígeno prostático un poquito alto. Un examen que todos los hombres deberíamos de hacernos. Dicen que después de los 40, bueno, yo me lo hice a los 36. Y eso me llevó a darme cuenta que tengo el colesterol por las nubes. Entonces es bueno, una cosa lleva a otra. El pastor hizo examen de todo. Había salido, pues obviamente, pues hay que tener los cuidados, esto y lo otro. Y se le dio un control de eso. Entonces apareció con el antígeno alto, se le llevó, se le recomendó un urólogo muy bueno. Tiene un apellido muy interesante, un judío de paso, excelente urólogo. Albert Sarnowski, ¿ya era el apellido, señor? Sí. Manuel Albert Sarnowski, sí. Y o sea, todo iba muy bien, o sea, uno, lo curioso de siempre, ¿no? Pues a veces, pero todo estaba dentro de lo permitido. De paso que la oficina del grupo quedaba por encima de una cafetería muy rica, entonces pasamos a comer. Ahí esperábamos y nunca se me olvida, ¿sabes por qué? Cuando llegamos doña Ana, Humberto y yo, porque a Mora le habían hecho una biopsia de la próstata. Me pareció muy imprudente de parte de la enfermera o de la recepcionista lo que hizo, por no decir otra cosa. Pero nosotros llegamos y comenzamos a conversar. Entonces, Humberto estaba ansioso, él estaba muy necio ese día. Y doña Ana estaba tranquilizando. Entonces yo llegué y me levanté y le digo a la muchacha: oiga, disculpe, que faltaba mucho el doctor, creo que tenía otra cita o no había llegado. Me hace, no había llegado, me hace, no, él ahorita viene, pues es don Humberto o algo así. Nunca se me olvida la cara que me hace. Llegué y me hace: ¿no le han dicho todavía? No, o él ya sabe. Yo, ¿qué cosa? Que tiene cáncer. Yo, disculpe, sí, él tiene cáncer. Pero él ya sabe, o apenas le van a decir. Yo me acuerdo que yo volví a la Dice Humberto que en la cara mierda dice que se bebería de todo. Pues yo no le dije nada. Entonces yo llegué y me acerqué a hablar con doña Ana. Digo: doña Ana, es que ella dice que bueno, tiene cáncer. Entonces ya doña Ana tampoco se quedó así y me volvió a ver a mí, me volvió a ver a Humberto y ya para qué. Ya Humberto ya en ese momento ya se dio cuenta de todo y obviamente se esperó que el diagnóstico llegara por parte del médico, pero sí fue una experiencia bastante difícil porque uno que le va a esperar que una persona que anda con uno y que una presión le digan así: mira, tiene cáncer. Y entiendo que era muy rápido, o sea, era cuestión de que había que operarlo ya porque si no se pasaba el resto del cuerpo y era complicado. Entonces así fue la historia esa vez. Gracias.
Sabemos que Dios es bueno y Dios permite que las pruebas son las que nos ayudan a nosotros los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La prueba es la que madura la fe y madura el carácter. El carácter tiene que ser desarrollado, no es algo fácil, es una lucha de todos los días. Quiero pedirles que se pongan en pie y que busquen 2 Corintios 11 y vamos a seguir con el asunto en cuestión. Y quiero decirles, para que ustedes se ubiquen en el contexto histórico, que la iglesia nació en Jerusalén, un día domingo durante la fiesta de Pentecostés. Habían 120 personas, en cuenta estaban los apóstoles, que eran 11, porque Judas ya había muerto, se ahorcó y se reventó donde se cayó y se le reventó el estómago y se le salieron las tripas. Y estaba la Virgen María, 120, ahí nació la iglesia en Jerusalén con judíos, y eran judíos galileos, o sea que era la chusma de los judíos. Con eso nació la iglesia en el año 33, y más o menos, para que usted lo comprenda, esta iglesia de Corinto fue fundada en el año 50, o sea que habían pasado 17 años de que nació la iglesia en Jerusalén, y ahora nace una iglesia en Corinto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la iglesia de Corinto? Amén. De ella aprendemos mucho. Entonces ubíquese que ella nació en el año 50 y este documento se escribe en el año 58. O sea que han pasado 25 años de que nació la iglesia en Jerusalén, cuando se detectan estos graves problemas que deben resolverse y nos van a ayudar a nosotros. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra en cada corazón. Le ruego por los presentes para que el Espíritu Santo les abra el corazón y el entendimiento y les ayude a comprender sus palabras, y a través de ellas les dé vida por el poder del Espíritu Santo y bajo la sangre de Cristo, esa sangre humana que limpia todo pecado. Bendigo el corazón de los presentes para que su palabra pueda llegar, ser sembrada y producir el objetivo para el cual usted la está enviando. Y le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leo para ustedes, capítulo 11 del 1 en adelante. Ojalá me toleraran un poco de locura. De veras, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencilla y pureza que debéis a Cristo. Porque si alguien viene predicando a otro Jesús, al cual no hemos predicado, o si recibís un espíritu diferente que no habíais recibido, o un evangelio diferente que no habíais aceptado, qué bien lo toleráis, porque estimo que en nada soy inferior a aquellos apóstoles eminentes, pues aunque yo sea pobre en elocuencia, repito, aunque yo sea pobre en elocuencia, no lo soy en conocimiento, pues en todo os lo he demostrado por todos los medios. Cometí pecado humillándome a mí mismo para que vosotros seáis enaltecidos, porque os he predicado de gratis el Evangelio. He despojado otras iglesias, recibiendo el sostenimiento para ministraros a vosotros. Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos de Macedonia cuando vinieron. En todo me guardé de seros gravoso, y así me guardaré, por la verdad de Cristo que está en mí. Este motivo de orgullo no me será negado en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe.
pero seguiré haciendo lo que hago para quitarles la ocasión a aquellos que la desean, con el fin de que en lo que se jactan se encuentren en las mismas condiciones que nosotros, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pueden sentarse, hermanos. Les hago ver, hermanos, que en el año 50 fue el año más importante de la historia de la iglesia local. En este tiempo no existía la iglesia universal. La iglesia universal fue creada por el emperador Constantino en el año 325 después de la iglesia local. Para este tiempo, que es el año 58, solo existe la iglesia local. Nadie pensaba que la iglesia universal iba a existir. Pero aquí se daba un problema gravísimo y muy simple. Los judíos, cuando se convirtió Pablo, llenaron la iglesia. Y como eran hombres preparados en Biblia, quisieron ser inmediatamente ministros de justicia, ministros de Cristo. ¿Cuántos son ministros de Cristo? Amén. Usted lo puede ser. Estos judíos quisieron ser ministros de Cristo, pero ellos cometieron un error. Cuando usted sirva a Cristo como ministro, no cometa el error de cambiar su palabra. Ellos cometieron un error gravísimo y ellos atacaron a Pablo. Nunca ataque usted al que Dios pone. No permita que su corazón haga eso. Ellos atacaron a Pablo porque querían bajar a Pablo para subir a ellos, con un propósito que ahora Diego explicó en la escuela brillantemente. Era un periodo de transición entre el judaísmo y la iglesia. Usted sabe que la importancia del judaísmo en la historia humana es porque el judaísmo es la única religión que Dios le dio a un pueblo. Es la única. Las demás religiones tienen origen humano o satánico, pero no provienen de Dios. Dios no hizo ninguna religión. Yo no soy religioso y espero que usted tampoco. Yo no tengo ninguna religión. Yo tengo una relación personal con el Padre a través de su Hijo Jesucristo, crucificado en la cruz, cuya sangre me limpia de todo pecado. Amén. Eso no es religión, es relación. Pero aquí Pablo se ve en un problema. En el año 50, la iglesia se reunió en Jerusalén. Las autoridades de Jerusalén eran el pastor, que era Jacobo, era la principal autoridad. Los apóstoles estaban sujetos a Jacobo, aunque usted no lo crea. Jacobo es el padre de todos los pastores. Él es el primer pastor y Jesucristo le explicó lo que tenía que hacer. Él era hermano de Cristo, nacido de José y de María. El hermano que sigue en una lista de 4 hermanos. Jacobo era el pastor y él presidió esa reunión en la cual, estando los líderes principales y más importantes de la iglesia de Jerusalén, que ya tenía como 50,000 miembros, decidieron el asunto que planteó Pablo. ¿Qué hace falta para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y será salvo. Amén. Un mejor amén. Amén. ¿Cuánto da un aplauso a esa gracia? Pero estos judíos convertidos a Cristo, que estaban en la iglesia y que ya ministraban, ellos decían: sí, está bien creer en Cristo, yo creo en Cristo, pero
tenemos que guardar también la ley de Moisés. Y ahí se caían de la cruz y volvían a las obras. Volvían a sí mismos, a salvarse por obras, a una justicia diferente, a una redención diferente, a cambiar lo que Dios ha establecido, a no someterse. El ser humano es esencialmente insujeto, rebelde. Y aquí la palabra de Dios por medio de Pablo claramente dice que el Evangelio, la persona se salva por gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén. No tiene la iglesia que guardar la ley de Moisés. No es un requisito judicial. ¿Por qué? Porque es imposible. Número 1. 2, porque no dio resultado. Nadie pudo lograr el objetivo de guardarla. Y 3, porque ya Cristo la guardó bajo un principio judicial que se llama principio de representación. Él cumplió toda la ley de Moisés y se presentó ante el Padre y le dijo: Padre, yo cumplí toda la ley de Moisés, no por mí, la cumplí por todos los que creen en mí. Amén. Un aplauso para Cristo. Ahora, aquí se presenta algo tremendo en la iglesia, una iglesia con 8 años de fundada y que tuvo a Pablo por año y medio. Pablo se va para Éfeso a ministrar porque se le abrió una gran puerta en Éfeso. Pero llegaron unos misioneros de Jerusalén y llevaban cartas de respaldo del pastor y de los apóstoles y de los principales diáconos y líderes de la iglesia de Jerusalén. Y los corintios, por esa razón, ingenuamente les dieron el púlpito. Y desde el púlpito empezaron a predicar: hermanos, hay que creer en Cristo, pero también hay que guardar la ley del gran Moisés. Y estos hermanos empezaron a caer en aquella enseñanza errónea, a pesar de que tenían el edicto del año 50 de aquel concilio de Jerusalén. Y entonces, un edicto que ya ellos conocían, la iglesia de Corinto. ¿Cómo es que si tenían el edicto del concilio de Jerusalén, aceptaban aquella enseñanza? ¿Por qué el cristiano a veces es tan ingenuo que puede creer lo que sea? Esta es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El hombre tiene derecho a conocer y a creer la verdad. Tiene derecho a salir de la mentira. No importa que se le enseñaron sus papás, o se le enseñaron sus maestros, o personas eminentes. No importa. Usted tiene derecho a saber y creer la verdad. Es su responsabilidad ante Dios buscar la verdad. Ahora, Pablo aquí está siendo sumamente vilipendiado, miserablemente ofendido, porque lamentablemente Pablo tenía grandes dones, pero no tenía elocuencia. Era un predicador pésimo, un maestro malo. No tenía la facilidad de palabra, de expresión. Era un hombre muy colérico y su aspecto era de violencia. Era un aspecto que infundía miedo. No era agradable, era feo. Pablo era corbeta. Era un hombre que no era atractivo. Y llegaron unos misioneros judíos que eran bien parecidos y bien elocuentes y bien conocedores de la ley de Moisés, y empezaron a ilusionar, engatusando la iglesia, hasta que la llevaron a sacarla de la cruz para llevarla a un evangelio de salvación por obras. Pablo, en este documento, en el capítulo 11, él usa ironía. Estamos hablando ahora de lo gramático. Usa el sarcasmo y usa la parodia. Si usted no sabe qué es una ironía, es una burla fina y disimulada. Un sarcasmo es una ironía mordaz.
Y una parodia es una imitación burlesca de una cosa seria. Tal vez usted hace ironía si no se da cuenta qué es, pero eso es gramática. Pablo usa estas tres figuras gramaticales en el capítulo 11 para él explicar algo. ¿Qué es lo que él quiere explicar? Bueno, que Pablo se ve a sí mismo como el padre de la iglesia de los Corintios. Y Pablo, amorosa y tiernamente, cuidó a esta iglesia, procurando nutrirla y criarla con la imagen de que la iglesia es una hija virgen que está siendo preparada para presentársela a Cristo pura y sin mancha. Pero Pablo presenta a estos falsos apóstoles, que en realidad les dice apóstoles, pero es una ironía, es una burla. No es que son apóstoles. Como pretendientes engañosos, capaces de violar a su hija y robarle la virginidad. Imagínese usted un papá que cuida a su hija y después llega un pretendiente engañoso a robarle la virginidad. ¿Y cómo le iban a robar la virginidad a la iglesia? Predicando otro Jesús, digan todos otro Jesús. Otro Jesús. Otro espíritu. Otro espíritu. Otro evangelio. Otro evangelio. He aquí el cuento, el cuentazo que le estaban metiendo a la iglesia para engañarla. ¿Sabe usted realmente quién es Jesús? Usted tiene que saber claramente que Jesús es la segunda persona de la divinidad y que por designio de las tres personas, porque el Padre, aunque hubiera querido venir a hacerse humano, no puede, porque es la persona primera, y esta verdad venera toda la cristiandad. Él está sentado en el trono. Convenía al Hijo, que es la segunda persona, por quien el Padre hizo todo el universo y toda la creación, porque Él es el heredero de todo. El Padre hizo todo para el Hijo. Le convenía a Él venir a este mundo y tomar cuerpo humano y llevar ese cuerpo a la cruz para llevar en la carne humana el juicio del pecado. El Espíritu Santo hubiera deseado que le dieran a Él la oportunidad de venir y hacerse carne y llevar esa carne a la cruz, pero ya había un voluntario, alguien que se ofreció: Padre, yo lo hago, yo voy, yo quiero hacerlo. Yo amo a los seres humanos. Yo sufro lo que sea por ellos. Yo los amo. Tanto amó Dios al mundo que entregó su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Otro Jesús. Algunos decían que Jesús era un maestro, que había venido a darnos el ejemplo de cómo se vive. Todo eso son mentiras. Jesús es Dios hecho carne. Amén. Y Él vino a la cruz a hacer un juicio único por el pecado. Amén. No se ocupa otro sacrificio. Amén. No hay que adicionar nada. El sacrificio de la cruz es suficiente. Pocos podían ver en Jesús a Dios, pero la iglesia tiene que ver en Jesús a Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Amén. Ahora, hermanos, la gloria de nuestra redención es para Jesucristo. Él cumplió todas las demandas de la justicia y la santidad de la divinidad. Él nos representó y nos sustituyó en la cruz, de manera que ya nosotros no ponemos aquí un altar, aquí hay un púlpito de madera, como usó por primera vez Esdras, el profeta, para hablarle al pueblo la palabra del Dios viviente. No un altar. ¿Para qué un altar? ¿Para qué otro sacrificio? Para negar que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Hay iglesias que mencionan: aquí hay un altar. No, aquí no hay ningún altar. El altar fue la cruz. Ese fue el altar.
Y con ese solo sacrificio en ese altar nos hizo perfectos para siempre. Y usted puede encontrar altar en la Iglesia Universal, o por lo menos la mención en algunas iglesias y denominaciones. Pero la iglesia local tiene púlpito de madera, como lo tuvo Esdras para contarle la palabra a la generación venidera, para que los hombres y las mujeres conozcan la verdad y puedan juzgar en sus corazones creer o no creer. Otro espíritu. ¿Puede alguien recibir el Espíritu de Dios sin recibir a Cristo? No se puede. Hay un candado. Para que el Espíritu de Dios venga a un cuerpo humano, tiene primero que recibir a Cristo. Eso sí, le garantizo que en el momento que una persona recibe a Cristo, entra con él el Padre y el Espíritu Santo. Y se queda para siempre. ¿Quién se queda para siempre? El Espíritu Santo. No los tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el que va a entrar en funciones es el Espíritu Santo. Para ayudarnos, porque necesitamos ayuda. ¿Cuántos creen que necesitan ayuda? Amén. Otro espíritu. Qué fácil es hablar de otro espíritu y engañar a la gente. Había un hombre que quería comprar el Espíritu Santo. Dice, véndamelo, ¿cuánto vale? Para que yo se lo pase a las personas. Lógicamente él pensaba cobrar. Ya me imagino la tarifa. Otro evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es muy simple. Cristo murió en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con nuestros pecados. Pero 3 días después resucitó de la tumba. Sin nuestros pecados. ¿A dónde quedaron? En los ojos de Dios no están ya. Dios nos mira y ve la sangre de Jesús. No ve ningún pecado. ¿Cuánto dan gracias? Amén. Usted puede estar seguro que la sangre lo limpia a usted segundo a segundo de todo pecado. No hay forma de que usted pueda ser condenado. No hay, es imposible, porque esa sangre es infinitamente efectiva. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otro evangelio. Usted sabe que hay evangelios de todo tipo. Está el evangelio completo, el cuadrangular, el evangelio, un montón, como 9,000 evangelios. El evangelio María Magdalena. Pero ¿cuál es el evangelio? Es muy simple, ya se lo dije. Cristo murió en la cruz con mis pecados. 3 días después resucitó de la tumba sin mis pecados. Mis pecados ya no están judicialmente como una cuenta a pagar. Porque Cristo, cuando murió en la cruz, antes de morir, dijo: tetelestai. Lo que significa que la cuenta que cada uno de nosotros tenía con la divinidad fue pagada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un aplauso para la obra de Jesucristo. Ahora, Pablo advierte que los sentidos de nosotros pueden ser engañados como la serpiente engañó a Eva. Fácilmente podemos ser engañados. Y por eso tenemos que ser responsables de conocer la palabra de Dios, de buscar en oración que el Espíritu Santo nos enseñe, de buscar crecimiento para poder discernir lo correcto de lo incorrecto, para que nosotros podamos entrar de una fe inicial a una fe madura. Pero nosotros debemos entender
que Satanás empezó un sistema de ataque contra la iglesia de Corinto, que Pablo lo llama en griego metaschematizo. Significa que Satanás se disfrazó de ángel de luz. Eso es un cambio engañoso de apariencia. O mejor dicho, que aquellos judíos que salieron de la iglesia de Jerusalén para predicar en Corinto, después de que había llegado la orden a la cual debían sujetarse todos, de que los gentiles no tienen que guardar la ley de Moisés, que son salvos por gracia. Ellos siguieron de majaderos y para poder seguir despedazaron a Pablo. Y Pablo tiene que llegar a la locura. ¿Qué es locura? Locura es estar fuera de sí, carente de la percepción razonable de la realidad, de las cosas naturales y espirituales. Es perder el juicio, es carecer de salud mental y de sobriedad mental. Es insania. Según la Real Academia de la Lengua, locura es privación del juicio y del uso de la razón. Es una exaltación de ánimo, producida por algún afecto o otro incentivo. Cuando las mujeres le dijeron a los apóstoles que habían visto a Jesús resucitado, ¿cómo reaccionaron los apóstoles? ¿Están locas? No les creyeron. Están locas. No les creyeron. Pablo dice, estoy actuando como un loco porque voy a usar ironía, voy a defenderme. Tengo que usar el sarcasmo y la parodia para poner a estos obreros falsos como falsos apóstoles. Ni siquiera eran apóstoles. Él dice falsos apóstoles. Para ponerlos primero los exaltó y luego los hizo bajados, diciendo que eran servidores del diablo. Cualquiera que predique otro Cristo, otro espíritu, otro evangelio, sirve al diablo. ¿Un mejor amén? Amén. Y usted ante Dios responde por creer la verdad o creer la mentira. Pablo enseña algo que es muy importante. Versículo 14. No es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia. ¿Qué es un ministro de justicia? Un ministro de justicia es un hombre o una mujer que predican de Cristo, su evangelio, su palabra. Ellos venían y decían, yo sirvo a Cristo. Aquí están mis cartas de recomendación firmadas por el apóstol Pedro, por el pastor Jacobo y por los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Pero en el corazón ellos venían a despedazar a Pablo y venían a tomar la iglesia que ellos no fundaron, que fue fundada por Pablo, para introducir estos engaños, salvación por obra. Cuando ya claramente Pablo les había explicado, ellos empezaron a caer engañados por la nueva enseñanza. Poco a poco fueron seducidos y dejaron de confiar en Cristo para confiar en sí mismos. ¿Cuántos confían en Cristo? Amén. El momento, usted vio lo que testificó Nicolás ahora, el jueves, me di cuenta que ya yo no tenía que estar en ese calvario que me enseñaron de confiar en mí mismo, de sentir que en cualquier momento fracaso. Me di cuenta que Cristo tuvo éxito por mí, puedo descansar. Amén. ¿Cuántos están descansando en Cristo? Amén. Ahora, hermanos, ministros de justificación. Si usted se presenta como ministro de justificación, tiene que explicar bien el evangelio, tiene que hablar de Cristo claramente. ¿Quién murió por usted en la cruz? Jesucristo. ¿Quién pues es su Salvador? Jesucristo.
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alguien me decía un día, ¿cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es la que nació en Jerusalén el día de Pentecostés. Esa es la verdadera iglesia y es madre y maestra de toda iglesia. Y luego Pablo fundó las iglesias en sus viajes misioneros, iglesias locales que fueron creciendo, se desarrollaron y cumplieron el ministerio. Pero tiene que quedar muy claro, Dios no quiere desaparecer el judaísmo. Dios no quiere eliminar el judaísmo. Él quiere conservar el judaísmo para el milenio, pero eso se debe conservar en el pueblo judío, como ahora Diego lo explicó brillantemente. Estaba bien que en la iglesia de Jerusalén se comprometieran a guardar la ley de Moisés, está bien, son judíos, es lo de ellos, pero no que se le pida a un gentil que lo haga. Eso es pecado de rebelión contra el concilio de Hechos 15 del año 50. Estos obreros falsos se rebelaron contra la autoridad de Jacobo y de los apóstoles y se rebelaron contra Pablo, llegando al extremo de calumniarlo y hablar tan mal de Pablo que a Pablo nadie lo soportaba en la iglesia de Corinto. Había un antagonismo horrible espiritual, pero esto se solucionó porque estos hermanos se arrepintieron. Ellos volvieron al evangelio, volvieron a confiar en Jesús y volvieron a moverse en el espíritu, porque era una iglesia llena de dones. Esto significa que cualquiera de nosotros se puede equivocar, pero también tenemos la obligación y el derecho de corregir el error. ¿Cuántos van a ir a los cielos? Cuando usted llegue a la puerta de los cielos y usted toque la puerta y le pregunten por qué tengo que dejarlo entrar, ¿qué va a decir? Por los méritos de Jesús. Por los méritos de Jesús, por la sangre. Amén. Amén. Cuando a usted le pregunten qué espíritu trae, el espíritu que me dio Jesucristo. Yo conocí una vez una iglesia que tenía el Espíritu Santo sin Cristo. ¿Qué le parece? Y entonces, para poder sostener la mentira y el engaño, todo lo resolvían emocionalmente, para hacerle creer a la gente que era manifestación del Espíritu, la emoción humana, cosa que se sabe bien que no es cierto. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos enseña, nos consuela, nos anima. Él cumple 25 funciones en el creyente. Él nos da el fruto, el Espíritu, para la personalidad y los atributos del carácter cuando no los tenemos, para que podamos desarrollarnos como personas. ¿Sabe qué siento yo hoy? Me siento orgulloso de Mauricio. ¿Cuántos dan un aplauso a Mauricio? Porque a mí me parece que él es un héroe de fe, un valiente, un luchador, y me asombra el intelecto que tiene. Las veces que he conversado con él, he visto lo bien que piensa. Nada más que a él le faltaba la información correcta. ¿Ven? Es importante que la iglesia dé a conocer la información correcta. Amén. ¿Cuántos creen que hay esperanza en Cristo? Amén. Nadie puede impedirnos ir a Cristo. Si Mauricio vino a Cristo, ¿a quién le está rechazando Dios? Jesús dijo: el que a mí viene, de ningún modo yo lo echo fuera. El amor de Dios es infinito, es inconmensurable, pero también la justicia divina
no se puede brincar. Si alguien rechaza a Jesucristo y piensa en su mente, a mí me va a salvar la Iglesia Universal, o me va a salvar el budismo, o me va a salvar el hinduismo, o me va a salvar el yoga. No importa lo que usted piense, es mentira. No importa lo que le enseñaron, es mentira. Estos, dijo Pablo, son metaschematizo. Es Satanás vestido como ángel de luz, predicando. ¿Pero qué predica? Otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia local, desde que fue creada en el año 33, ha sobrevivido toda persecución, ha sobrevivido todo ataque satánico, ha sobrevivido todo falso apóstol y falso maestro, y se mantiene fiel a la palabra. Fiel a la palabra, digan todos fiel a la palabra. Por eso es, hermanos, que enseñamos a escudriñar las escrituras, a conocerlas, a profundizarlas. A mí me gustó mucho hoy la enseñanza de Diego. Vi que se preparó bien. El hombre explicó muy bien el asunto. Porque es un asunto complicado entender la transición del judaísmo a la iglesia. Y el proceso de 15 años en que Pablo intervino como responsable para lograr esa transición y que la iglesia no se corrompiera. Que el evangelio no se corrompiera y que la obra del Espíritu Santo fuera auténtica y genuina. ¿Cuántos son templo del Espíritu Santo? Amén. ¿Oye? En la iglesia no hay monaguillos, todos somos sacerdotes. ¿Cuántos son sacerdotes? Amén. Mujeres, hombres, todos, niños, pueden ser sacerdotes. ¿Por qué? Por el derecho que ganó Cristo en la cruz. Nos ha honrado dándonos la posición de ser servidores, ministros de justicia, embajadores de Cristo, sacerdotes del Dios Altísimo. Vea usted, Mauricio, él está empezando, pero él dice, yo quiero predicar, no sé qué Dios quiere, pero algo me huele que me quiere predicando. ¿Ven? Claro que sí, porque se le ve que ya trae la dotación para predicar. Es muy inteligente y vivió en las tinieblas, las conoce, ya las discierne. Puede ayudarle a aquellos que ahora están en cárceles, claro que sí. Puede tener misericordia de los que viven como él, claro que sí, porque él vivió por eso. Puede ayudarle a la familia, claro que sí, porque él supo lo que es producir sufrimiento y dolor y vivirlo. ¿Cuántos creen que Dios puede usar a cualquiera? Amén. Cristo un día se topó con un hombre poseído de 6,000 demonios. Cristo le ordenó a los demonios salir. Inmediatamente el hombre volvió en sí y le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Y Jesús le dijo, no, ya usted está preparado, no necesita saber nada más. Vaya como representante mío a 10 ciudades y díganle lo que Dios ha hecho. Cuenten las maravillas de Dios. Aquel hombre salió como impulsado por un resorte y empezó a predicar. ¿A predicar qué? Que él estaba poseído por 6,000 demonios y que ahora él podía echar los demonios. Él llegó a esas ciudades y empezó a echar demonios de las personas y a predicar que el que lo salvó era Jesús. No ocupaba saber nada más, eso era suficiente. Cuenta la historia que ese hombre hizo que esas 10 ciudades fueran transformadas y tuvieran un avivamiento, las 10 ciudades de la Decápolis, y después ahí se abrieron iglesias cuando resucitó Cristo y se fundó la iglesia. Pero aquel
endemoniado preparó el corazón de la gente. Y él lo que sabía era muy simple. Cristo me salvó y yo estaba endemoniado. ¿Y por qué estaba endemoniado? Por mis pecados. Amén. Amén. Hermanos, quiero terminar con un versículo que está en Romanos, que a mí Dios me aclaró cuando yo estaba confundido. Habla Pablo acerca de los judíos que son ignorantes de la justicia de Dios, procuran establecer la justicia propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuántos se sujetan a la justicia de Dios? Amén. Un mejor amén. Amén. No intente cambiar la justicia de Dios, usted no puede con Dios. Usted no puede cambiar su palabra, no puede cambiar su justicia, no puede cambiar sus decretos. ¿Cuál es la verdadera iglesia? La iglesia local que él fundó en Pentecostés. Póngase en pie para orar. Padre, quiero orar por todos los presentes, para pedir que usted les dé por el Espíritu Santo la persuasión, que abra sus ojos, efata, y sus oídos, para que puedan ver a Jesús muriendo en la cruz en su lugar, y poder recibir del Espíritu Santo la creación de fe en sus corazones, para creer y confiar en Jesús en la cruz, porque la cruz es el medio de juicio para el pecado. Y sin cruz no hay perdón, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Gracias a la sangre tenemos perdón y vida eterna. No hay condenación para el que está en Cristo. Bendigo a mis hermanos para que la salvación aflore en sus corazones y el bienestar, para que las bendiciones los persigan y los alcancen, para que sean protegidos del mal y de los hombres malos y perversos, para que los guarde y para que la madurez venga como un deseo ardiente a sus corazones, para ir de una fe inicial a una fe madura. Los bendigo para que les vaya bien, para que tengan shalom, paz completa, bienestar completo, para que tengan victoria sobre todo poder del enemigo, para que nada les haga daño, ni las personas malas y perversas, ni los obstáculos que tengan en el camino los derriben, sino que tengan victoria. Oro por Mauricio, Señor, para que la iglesia tenga un ardiente deseo de seguir orando por él, para que usted lo sostenga con su manto de gracia, porque él está bañado en la sangre de Jesús. Y eso rompió el poder de la oscuridad sobre él. Oro por su madre, para que usted la bendiga y le ayude a conocer, que ella tenga un deseo por leer la Biblia y escudriñarla, que tenga un interés por investigar la palabra de Dios, que le ayude, Señor, ayúdele, que ella pueda ver el poder del Espíritu operando en Mauricio, que pueda ver el poder de la oración y del ayuno, que pueda ver, Señor, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿Cuántos ayunaron y oraron por Mauricio sin conocerlo? Eso es amor de Dios. Le ruego su bendición para todos, en nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.